Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje por el mes de mayo. ¿Cómo están? Espero que bien. A punto de recorrer lo que sucedió con mis lecturas hace más o menos 2 meses. Se me atrasó un poquito el wrap-up del mes de mayo por lo que les he estado contando de mi vida caótica en este tiempo de cierres del primer cuatrimestre. Así que espero acordarme lo más posible de todas esas sensaciones y todo eso que me dejaron los libros en el momento de terminarlos. Va a ser un poco extenso este video porque he leído 8 libros, pero más allá de eso hay algunos en los que quisiera detenerme un poquito, a ver si puedo transmitirles realmente todo lo que me pasó con las lecturas y aclararles que son libros de ciencia ficción, porque todos los libros que leí durante mayo estaban enmarcados dentro de este género por la iniciativa de Literarian Podcast de Mayo Sci-Fi. Abajo les voy a dejar en la cajita de descripción videos a su canal. Y bueno, como a mí me encanta la ciencia ficción, quise dedicarme exclusivamente a leer libros de ese género. No hice el reto que ellas proponían, pero sí me dediqué a leer lo más que pude de ciencia ficción. Así que espero que les guste y bueno, que me acompañen. Bueno, el primer libro que leí durante mayo, que fue gracias a uno de ustedes, un lector que ya es amigo, más que un lector que me sigue, es un amigo, y del cual yo confío bastante en sus gustos porque tenemos gustos muy similares, que es Iker, que ya le digo otras cosas de él y siempre me han gustado, y también lo que no le ha gustado también hemos coincidido. Y en el caso de Iker, él no es tan fanático de la ciencia ficción, pero había estado leyendo esta novela que se enmarca dentro de la distopía y le había parecido muy interesante. Y a mí lo que me pareció sobre todo interesante es que yo nunca había escuchado hablar de la autora. El libro es Yo nunca supe de los hombres, de la escritora belga Jacqueline Armand. Yo hasta ese momento no tenía ni idea de que existía. Después me enteré que no solamente ella fue escritora, sino también psicóloga. Un poco parecido a lo que pasa con Stanislav Lem. Son escritores que se les nota su otra carrera porque sus libros tienen un trasfondo muy psicológico. Y es el caso de este libro en particular. No es un libro para recomendar así abiertamente a todo el mundo, porque es un libro que parte de una situación que nunca se explica, que tampoco yo voy a hablar mucho sobre ella porque me parece que lo que tiene interesante es no saber casi nada de lo que se va a leer para que te impacte lo suficiente, que ya te va a impactar de todas maneras, pero lo interesante es justamente esa incomodidad que produce el no entender qué está sucediendo. Así que el libro comienza así de manera abrupta, mostrándote una situación distópica. Aparentemente uno siente que podría llegar a ser posapocalíptica o que ha pasado alguna cosa muy importante, por lo cual te encontrás con un grupo de mujeres, en este caso específico, que están en una situación de encierro y ellas mismas tampoco saben por qué están ahí. Las vigilan unos guardias, nadie habla con ellas, no saben por qué están en esas circunstancias y no recuerdan nada antes de ese momento. Lo que tiene el libro es que lo importante no es por qué estas mujeres están en esa situación, ni qué es lo que sucedió, y todas esas incógnitas y aún más incógnitas que van sucediendo a lo largo de la historia no se van a responder, y eso es por lo que digo que no me parece que sea un libro para todo público, sobre todo personas que necesitan saber respuestas de las situaciones que están leyendo o las que se están encontrando. Bueno, esto no es así, porque lo que aprovecha la autora, digamos, para tratar en esta historia es todo lo que tiene que ver con la psicología del ser humano en cuanto al constructo social. Cómo somos, qué somos y cómo nos comportamos dependiendo de la sociedad en la que estemos. Esta sociedad, este contexto, nos da ciertas herramientas o nos dice para dónde ir o cómo comportarnos. Y cuando no hay nada de eso que sostenga un comportamiento X, ¿qué queda de nosotros? Es bastante similar a otras lecturas que he hecho que tienen que ver con llevar al ser humano como a su límite y qué es lo que sucede cuando ya no hay nada que lo contenga desde el punto de vista social. También habla mucho de la soledad y de lo que significa estar en comunidad o lo que significa la comunidad.
y de la trascendencia del ser humano. ¿Para qué existimos? Si no hay nadie alrededor nuestro que nos dé una validez, si no tenemos ningún otro contacto con otros seres humanos, ¿existimos realmente? ¿Sirve para algo que estemos vivos? Es un poco como esto que se habla de que si un árbol se cae en medio del bosque, no hay nadie que lo escuche, ¿realmente se cayó? Bueno, trata sobre unos temas muy interesantes, el libro es muy interesante, es muy corto, pero es muy agobiante, eso sí. Se siente una angustia bastante importante a lo largo de la lectura, no solamente por estas no respuestas, sino también por todo lo que trata, porque también habla muchísimo sobre la muerte y sobre los procesos, digamos, en donde uno muere y a veces es acompañado y a veces no, esa soledad imposible que significa estar realmente solo frente al mundo. Bueno, es un libro incómodo, yo lo diría de esa manera. Y al mismo tiempo también es incómodo por todas estas temáticas que trata, pero bueno, muy interesante y muy provechoso a otros niveles. El segundo libro que terminé durante mayo fue un mes con bastantes altibajos, lamentablemente, les voy adelantando el altibajo, fue Proyecto Hail Mary del escritor estadounidense Andy Weir. Este libro lo vi por muchísimos lugares, todo el mundo comentando que le había encantado la lectura. Es el escritor de El Marciano, que fue un libro que yo no leí, pero que sí vi la película, y la película me gustó mucho realmente. Y bueno, todo el mundo decía que este libro estaba muy en consonancia con El Marciano, que era muy el estilo de Andy Weir. Parece que hubo un libro intermedio que no gustó tanto, que tenía las mejores cosas del Marciano. Bueno, como yo había visto la película, me había gustado tanto, dije, bueno, me lanzo a leer este libro, que además en Goodreads creo que tiene 4.9, no sé, es una locura. Todo el mundo está de acuerdo con que es lo mejor que han leído. Pues no fue mi experiencia, realmente. No, realmente no disfruté en lo absoluto de la lectura de este libro. Subjetivamente la pasé mal, o sea, realmente no me gustó, me pareció aburridísimo, tedioso, denso, con una historia muy banal y muy mal llevada adelante, y que por momentos linda con la fantasía, que yo no tengo ningún problema en que la ciencia ficción y la fantasía se unan, pero claro, a mí me lo habían vendido como que era ciencia ficción dura, y a mí me parece que esto tiene más componente fantástico que de ciencia ficción dura. Y desde un punto de vista objetivo me parece un mal libro. O sea, ahí ya estamos entrando en dos terrenos, ¿sí? Que para mí son importantes. Objetivamente uno puede decir, este libro está mal escrito, porque las razones que voy a dar ahora dentro de poco, por esto y esto. Y subjetivamente ya entramos en otro terreno en donde a mí, a lo mejor un libro que me doy cuenta objetivamente que no es bueno, me puede gustar mucho, como por ejemplo lo que yo he contado sobre la saga Crepúsculo, que en su momento a mí me encantó, a pesar de darme cuenta que no era buena literatura. O al revés, o puedo objetivamente darme cuenta que es un libro que está espectacularmente escrito, que es impecable, pero a mí no me gusta, como me ha pasado por ejemplo con Cartarescu y Solenoide. Y en este caso coincide lo objetivo, que yo considero que es un libro que es malo y mal escrito, y lo subjetivo, que tampoco me gustó. O sea que terminó siendo una muy mala experiencia lectora. ¿Por qué me parece objetivamente que es un mal libro? Porque es un libro muy pobremente redactado. Realmente la historia hace agua por todos lados. Los personajes, el personaje, porque en realidad es un único personaje, pues hay otro personaje que no voy a contar mucho de qué se trata, pero son cortados con el mismo molde. Todos los personajes son exactamente iguales, absolutamente estereotipados, no tienen ningún tipo de profundidad. Tiene esta mezcla entre una historia seria, entre comillas, y un humor muy, muy básico, muy que no condice, digamos, con lo que estás leyendo. Además, un humor de lugares comunes muy yankee, porque realmente para mí este libro es muy yankee, en el mal aspecto de la cultura yankee, porque yo no tengo nada contra la cultura yankee, a mí me gustan muchos libros escritos por estadounidenses, pero también hay como prototipos de libros y de cine que me parecen muy malos, y bueno, para mí este libro está dentro de ese prototipo. Hay estereotipos con respecto a cualquier personaje que no sea yankee, es una visión yankee centrista o estadounidense centrista, en donde todo el resto de los personajes están
totalmente puestos de adorno, son secundarios. Y además son estereotipos de lo que los yanquis consideran otras culturas. Entonces, por ejemplo, hay un personaje ruso o hay un representante de los rusos que tiene que ser borracho, tiene que ser beligerante, tiene que ser un desastre. Después está el representante chino, que tiene que ser sumiso, tiene que hacer todas las cosas como le ordenan porque no puede pensar por sí mismo. Está la mujer que tiene como una postura de empoderamiento, pero que en realidad es sumamente mala y estricta y no tiene corazón, porque además como tiene que tener tiene que ser medio una postura masculina en el mundo masculino en el que se mueve, es homófobo, también es machista. El personaje principal es el típico personaje yankee que es una mezcla entre MacGyver y Steve Hawkins y un tarado, porque realmente no tiene otra justificación. Además, él mismo es el genio que va a salvarnos de todo en la humanidad y que todo lo va a hacer bien a la primera situación en la que se enfrente, porque todo le sale bien de una, pero él no se da cuenta de que él es todo eso. Además, le gusta a todas las mujeres con las que se encuentra. Es una cosa de lugares comunes tan malo, con un argumento y una historia tan malas que no valen la pena ni siquiera que cuente de qué se trata, porque realmente ni siquiera voy a entrar en el tema del argumento, cuando finalmente aparece un componente que podría ser lo interesante de la historia, que no voy a decir porque para los que quieran leerlo, que tienen todo el derecho de hacerlo, no quiero spoilear, es exactamente la copia y pega del personaje principal, pero traído de otro lado, o sea, no lo quiero decir. Los que lo han leído saben a qué me refiero. Pero es exactamente el mismo personaje, con el mismo tipo de chistes, de chascarrillos, como le dicen los mexicanos, de forma de ver la vida, de expectativas de las cosas, que es ridículo, es realmente ridículo. Es tan malo en cuanto a personajes que realmente no vale la pena ni seguir haciendo hincapié en esto. Pero además a nivel de historia, la historia se podría resumir en un cuento de 15 páginas. Y él se las ingenia para hacer un libro de 541 páginas. ¿Cómo se las ingenia? Porque te explica desde un punto de vista científico, que es un punto de vista de ciencia para estúpidos, porque realmente es así, todo lo que le sucede al personaje. Todo. Desde por qué está en gravedad cero y cómo es la gravedad cero, desde si movió un brazo así, cómo es que los músculos hacen que se mueva ese brazo, cómo se mastica, cómo se escucha, cómo se mira, el cálculo matemático para, no sé, hacer X cosa, para sacar una distancia dependiendo del contexto en el que estás en la galaxia, de cómo se respira. Es insoportable. Llega un punto en que yo entiendo que hay algunas cosas que sean interesantes y entiendo por qué es que dicen que es ciencia ficción dura, pero es que en realidad no lo es. Es un profesor de física, química, ingeniería y no sé qué, de la escuela secundaria que te está tratando de explicar cómo es que existimos y somos insufrible. Realmente llega un punto en que decís, no me explicas más nada, o sea, porque sos tan condescendiente con la persona que pensás que una persona que está leyendo no sabe cómo es el proceso auditivo, por ejemplo. Pero es imposible. Y después ya el final, el cierre del libro, en serio que se va a un mundo lisérgico de fantasía que no tiene sentido. O sea, es un cierre que no se puede creer, realmente. Por otro lado, el personaje principal llega a un punto en que es tan poco creíble a todo nivel que te da lo mismo. Te da lo mismo que sea él, que sea, no sé, un personaje inventado, un gnomo, un extraterrestre, da lo mismo. Porque no es creíble nada de lo que le pasa. Nada de lo que le pasa y nada de cómo él vivencia y resuelve las cosas. Porque aparentemente es un profesor de secundaria, pero que vuelvo a decir, que es ingeniero, es astrónomo, es músico incluso, tiene oído absoluto, es arquitecto, es ingeniero en sistema. O sea, es la mezcla de un genio superdotado en una persona que al mismo tiempo se considera a sí mismo un inútil. Bueno, a ver, realmente, quiero ahondar en por qué me parece que es un mal libro, porque no es que yo digo esto no me gusta, porque sí. Lo que pasa es que, claro, es muy difícil hacerlo sin entrar en decir específicamente, paso por paso, o cosa por cosa que pasa en el libro, porque, bueno, considero que, porque a mí no me guste, no tengo derecho a arruinarle la historia a alguien que sí lo quiera leer. Pero realmente me
dio una bronca tan grande que se le hiciera semejante propaganda, porque es que no lo entiendo, realmente no lo entiendo. No entiendo por qué se considera tan gran libro. O sea, y encima atrás está recomendado por Brandon Sanderson y George Martin. Yo tengo una teoría: cuando en la parte de atrás de los libros no viene la sinopsis, sino que vienen como recomendaciones de otros grandes escritores, es que el libro no va a ser bueno. Entonces se están asegurando de que como a vos te gustan estos escritores y los consideras buenos, te vayas a comprar el libro. Pero yo no creo que pueda ser que esas dos personas en serio recomienden salvo que les hayan pagado en el medio, o sea, no lo entiendo. Así que bueno, muy probablemente sí voy a esperar a que salga la película, porque sí, este libro es el mismo estilo que El Marciano, ya me imagino entonces lo que debe ser El Marciano. La película fue muy buena. Porque claro, deben haber hecho justamente, cuando hagan esta película, muy probablemente los actores van a ser muy buenos, el director va a ser muy bueno, van a quitar del argumento un montón de cosas que no están, van a modificarlo de alguna forma y seguramente se va a convertir en una buena historia. Y esto es lo que a mí me parece tan injusto de la propaganda y de la fama que tienen ciertos autores, que ni siquiera es por ellos mismos. Así que bueno, nada, un delirio realmente la lectura de este libro. Me puso de muy mal talante porque me arruinó mi mayo sci-fi. El tercer libro que terminé durante el mes de mayo fue Estación Central, del escritor israelí Lavi Tidar. Y bueno, lamentablemente venía con la impronta del libro anterior, así que yo no estaba en muy buen estado de humor cuando empecé este libro. Y me pasó que el libro me pareció interesante en un principio, pero se fue desorganizando de tal forma la información y todo lo que él quiere tratar, que llegó a un punto en que me pareció tan caótico que no tenía ningún sentido lo que estaba leyendo. Trata sobre la historia de múltiples personajes que viven alrededor de una estación central, y esto es lo que tiene interesante, que está en Israel, está en Tel Aviv. Y esta estación es conexión entre la Tierra y los distintos planetas y las distintas estaciones espaciales, etc. Obviamente está pensado en un mundo futurista. Es una novela coral, digamos, está relatada desde múltiples personajes. Esto sí que realmente es coral. Y entiendo que él quiera hacer este tipo de narración desorganizada, caótica, en donde uno muchas veces no sabe qué es lo que está leyendo ni para dónde va, y en donde además está confluencia todo lo que se ha tratado en la ciencia ficción junto. Es una ciencia ficción cyberpunk, pero al mismo tiempo, bueno, habla sobre alienígenas, sobre distinto tipo de especies, sobre religiones, sobre dioses, sobre niños creados genéticamente, sobre robots y los distintos tipos, androides, robots, etc. Sobre inteligencia artificial, por supuesto, estar imbuido en una realidad aumentada o artificial, los juegos de rol, incluso hasta vampiros cibernéticos. Es realmente una mezcolanza de todo lo que puede haber dentro del género, y narrado caóticamente. Yo entiendo que esto lo quiero utilizar como recurso para hablarte de esa ciudad tan caótica que es Tel Aviv y esta estación central, que en realidad es como la protagonista real de la historia. Pero llega un punto en que realmente uno ya pierde el gusto de lo que está leyendo, porque no sabe hacia dónde está yendo con lo que lee. Y en realidad no estás yendo hacia ningún lado, porque son como fotografías, imágenes de un tipo de vida, de una ciudad. Encima hay como una metaescritura, porque hay un narrador que cuenta sobre esta historia que estás leyendo, que lo escribe en cursiva y que muchas veces no sabes ni por qué está. O sea, no tiene ningún sentido esta metanarración. Está puesto medio ahí como, bueno, que a veces se entiende, digamos, por qué está incluido, a veces no, a veces es incluso parte del relato que estás leyendo, o sea que es un metanarrador medio raro. Todo es muy caótico, realmente todo. Y terminó saturándome terriblemente, y sobre todo en cuanto a las historias que te va contando, te las cuenta porque sí, porque no hay ningún tipo de desarrollo de ninguno de los personajes ni de ninguna de las historias, y el final realmente es que el escritor lo llamaron por teléfono mientras estaba escribiendo, se fue a hablar por teléfono, pasó alguna desgracia, algo le pasó y quedó colgada la historia así y así la mandó, porque no tiene sentido. El final termina con una única de todas esas historias corales, que no termina en realidad, tampoco es que le da un cierre ni nada, como que llegó hasta un punto y se corta, y todas las demás historias te las deja colgadas. Así que bueno, realmente tampoco fue una lectura disfrutable, no me parece un mal libro, digamos, no me pasa lo mismo que me pasa con el libro anterior, pero tampoco me dejó nada.
El siguiente libro que terminé durante el mes de mayo, y fue gracias a la recomendación de una amiga, que además también se lo habían recomendado a ella, así que fue recomendación de recomendación, y fue el libro Ciudad, del escritor estadounidense Clifford Simak. Otro escritor del cual yo no había escuchado hablar, bueno, esto por ignorancia pura, porque después me enteré que había sido un escritor muy conocido, y además de la edad de oro de la ciencia ficción estadounidense, que es una ciencia ficción con la cual yo me siento muy cómoda porque es la de Ray Bradbury. Yo empecé leyendo este libro sin saber nada, o sea, sin saber quién era el autor, pero sí habiendo visto el argumento, que me pareció sumamente original. Trata sobre la historia de la humanidad que ha dejado de existir como tal, desapareció del planeta Tierra, contada por una especie que evolucionó y que está tratando de investigar antropológicamente si es que realmente existió esta humanidad de la que tanto se habla o es solamente mito. Y esta especie son los perros. Así que la visión de esta humanidad perdida es a través de los perros. Unos perros muy inteligentes además, o sea, evolucionados. Bueno, me pareció sumamente interesante, original. Empecé a leerlo y me encantó. Fue entrar en mi zona de confort de lo que yo considero interesante, agradable, entretenido de leer, bien escrito, que te deja un montón de reflexiones, que está puesto como un decorado porque va mucho más allá de la historia. Y además encima, realmente con una vuelta de tuerca interesantísima. A mí me pasó algo muy particular con el libro, que fue que cuando lo empecé a leer, vi que había una especie de prólogo, digamos, que estaba escrito en cursiva, y bueno, yo los prólogos no los suelo leer, sino hasta terminar el libro, porque por general en el prólogo te suelen hablar un poco sobre la historia, te analizan, entonces no quiero que me hablen sobre lo que voy a leer. Entonces pasé directamente a lo que yo consideraba que era la novela, comencé a leerla, me encantó, me pareció interesantísima. Cuando avanzo al capítulo siguiente, me encuentro con que otra vez hay como una especie de prólogo, otra vez me encuentro con las letras en cursiva. Ahí me di cuenta además que esta no es una novela así en sí, sino que son relatos que hacen una novela muy al estilo Crónicas Marcianas, que están todos relacionados entre sí y hay que leerlos de forma lineal, y que estos prólogos sí son prólogos a cada uno de los relatos, pero son justamente los análisis y disquisiciones que hacen los perros de estos cuentos que se supone que son cuentos de tradición oral, en donde que los perros se cuentan para, no sé, amenizar una tarde, o como se le pasan a los chicos, se les cuentan a los chicos antes de ir a dormir. Y entonces analizan si estos cuentos que cuentan justamente la historia de la humanidad son reales o no. Y por qué podrían ser reales, históricamente desde qué época vienen. Y bueno, todos los análisis científicos sobre el cuento, que es una historia paralela a las historias, a los relatos que te van contando qué sucedió con la humanidad y por qué es que no existe más. Así que después cuando me di cuenta de esto, tuve que leer este supuesto prólogo y entonces me encantó leerlo al revés. O sea, primero leer los relatos y después leer los prólogos. ¿Por qué? Porque en esos pequeños prólogos en donde está el análisis del relato, claro, te hablan sobre la historia del relato. Yo no sé por qué lo pensó así el autor. A mí me parece mucho más interesante leerlo como epílogos que como prólogos, pero bueno, ustedes pueden hacer la prueba de hacer como hice yo o hacerlo al revés. Es espectacular. El libro es espectacular. La historia que cuenta es increíble, es muy de la época. Esto está escrito en la década del 50, creo que fue escrito en el 51 o en el 52. Está ahí de Crónicas Marcianas, que es del 50, y se nota este contexto que vivían los estadounidenses después de la Segunda Guerra, con la Guerra Fría, con la inminente posibilidad de la bomba atómica, con todo lo que eso significaba para la humanidad y para el fin de la humanidad, la tecnología, el rechazo o no, o la esperanza de que esa tecnología mejorará el futuro, todas esas grandes incógnitas, la idea de los viajes espaciales. Bueno, todo eso que es el contexto de Bradbury justamente, también lo es por supuesto de este otro autor, y se encuentran esos paralelismos que a mí tanto me gusta Bradbury que también me gustaron en esta historia. Más allá de eso, la historia es espectacular, sienta bases de un montón de cosas que después se van a tratar en la literatura, como por ejemplo el caso de El hombre bicentenario de Asimov, que es posterior, y en este libro y en estos relatos está el germen de lo que va a ser El hombre bicentenario. Está perfectamente escrito, tiene esa mezcla entre belleza en la escritura y ciencia ficción dura, pero es una ciencia ficción dura entre comillas. Tengan en cuenta que
Es una dureza relativa, se entiende perfectamente todo lo que se narra en el libro y realmente es un libro espectacular. Vale muchísimo la pena. ¿Qué es lo que él te plantea con respecto a lo que pasa en la humanidad y al mismo tiempo el desarrollo de los perros como nueva especie que puebla la Tierra? Es impagable. La siguiente lectura que terminé durante mayo fue gracias a José de Libros en el Fin del Mundo. Siempre te tengo que agradecer, José, tus recomendaciones porque son impecables. Por favor, quien no conozca a José, lo dejo por supuesto en la cajita de información. No sé qué están esperando porque tiene unas lecturas increíbles. Y es Trafalgar, de Angélica Gorodischer. Yo había leído de Angélica Calpa Imperial, que también fue recomendación de José, y comentándole lo mucho que me había gustado y hablando sobre el libro, él me dijo, tenés que leer Trafalgar porque es ciencia ficción, y si a vos te gusta tanto la ciencia ficción, tenés que ver cómo lo escribe ella. Me advirtió que era un libro que era muy diferente en cuanto al estilo narrativo con respecto a Calpa. Y realmente es lo que me encontré. Es un libro de relatos. Para los que no sepan, Angélica Gorodischer es una escritora argentina, muy argentinos, con un idioma muy coloquial, con una forma de narrar totalmente diferente a Calpa. La poesía, por ejemplo, que está presente en Calpa, acá ya no está, si bien están muy bien escritos. Y los relatos me parecieron algunos más interesantes que otros. Como que la ciencia ficción es lo de menos también, no era tanto lo importante. Lo que pasa es que a mí, particularmente, no dije la historia. La historia trata sobre un viajante espacial, que es Trafalgar, que cada tanto se reúne con sus amigos y les cuenta sus andanzas. Los amigos no saben muy bien si estas son invenciones de este personaje que es bastante peculiar o si realmente viaja espacialmente. Y tampoco Angélica te lo aclara. Uno de los amigos que escucha las narraciones de Trafalgar es la misma Angélica. Y es ella la que después cuenta las historias. Angélica es una de los tantos, porque hay otros amigos también que le cuentan las historias a ella, incluso una tía de ella. Lo que a mí me pasó es que este libro fue publicado en la década de 70 y representa mucho la idiosincrasia del argentino en la década de 70 y el personaje es el prototipo argentino que lamentablemente tiene mucha fama a nivel mundial, que yo más que argentino diría que es el prototipo de porteño. No quiero ofender a los porteños, pero es que realmente es así. Argentina es mucho más que Buenos Aires, pero bueno, somos representados por los porteños, que es el tipo que tiene mucha facilidad de habla, que es canchero, que todo le va bien, que es mujeriego, que además es un poco mentiroso, nunca se sabe muy bien qué es lo que quiere decir, si te está diciendo la verdad o no, es ventajero, siempre está mirando por dónde hacer el negocio fácil, le va siempre todo bien porque siempre tiene esa actitud beligerante, al mismo tiempo tiene en el fondo ese buen corazón y es muy amiguero. Bueno, me cayó tan mal, machista, que claro, empecé como a rechazar lo que estaba leyendo las historias. Y en un momento dije, a ver, no puede ser. ¿Qué es lo que sucede acá? Porque ¿cómo Angélica va a escribir desde un punto de vista tan que le ha pasado tan mal el tiempo, ¿no? O sea, tan eclipsado en cierta época, siendo ella además una escritora que, como ya había leído yo Calpa, no me parecía que fuera una escritora que defendiera ninguno de estos valores, digamos, por decirle valores entre comillas. Hasta que llegué a la parte central del libro en donde aparece la tía, la supuesta tía de Angélica, que también se cruza con Trafalgar y bueno. Y claro, esta tía lamentablemente también es el prototipo de un argentino de derechas de la oligarquía, o sea, de las clases sociales altas, conservador, racista, intolerante, una cosa sumamente desagradable. Y entendí ahí, porque hay un humor muy sutil dentro del tratamiento de este personaje, que en realidad la crítica de Gorodischer está presente en toda la obra, justamente por el opuesto. Es una sátira en realidad, pero muy, muy sutil. Una persona que, como en el caso mío, no supiera muy bien lo que estaba leyendo, se iba a creer perfectamente que todo lo que ella te cuenta es algo con lo que ella está de acuerdo. Si empezás a verlo un poquito, las capas que tiene el libro, te vas a dar cuenta que no es así. Entonces ahí dije, no, a ver, he estado leyendo mal este libro. Entonces empecé a ver cuándo había sido publicado, el contexto, etc. Y entonces ahí me entero, por la misma Angélica en una entrevista que le hicieron, que este libro lo publicó durante la dictadura y que era una denuncia a todo lo que sucedía en la dictadura y que cada relato de ciencia ficción es una denuncia a las cosas que pasaban durante la época militar. Y entonces ahí a mí me cayeron todas las fichas y dije, yo estuve leyendo muy mal todo esto. Entonces releí el prólogo
En el prólogo es como una semblanza de Trafalgar, que hace un diario muy importante de Rosario, porque está situado en la ciudad de Rosario. Y entre los amigos que tiene Trafalgar, hay amigos que son creados, digamos, imaginarios, pero después todos los que son artistas, sean escritores, poetas, pintores, escultores, son personas reales, incluida ella misma, que aparece dentro de sus amigos, y personas que o se tuvieron que ir por la dictadura o alguna cosa pasó dentro de la dictadura. Y eso ya me pareció totalmente valiente. Y después cosas que, claro, yo no habiendo vivido el contexto no me di cuenta, como que la denuncia ya estaba, o el libro ya era un libro que estaba dentro del matiz de los libros que había que censurar, por el solo hecho de que Trafalgar se reuniera con un grupo de amigos en una época en que estaban prohibidas esas reuniones, y encima amigos intelectuales, que fue la persecución más grande que hubo, digamos, dentro de los desaparecidos en Argentina. Entonces ahí dije, esto lo estuve leyendo muy mal. Y toda la última parte del libro la leí con esa mirada y me pareció espectacular. Así que es muy importante muchas veces cuando uno va a leer algo, entender el contexto de lo que lee. Este libro lo voy a releer, por supuesto, porque claro, ya sabiendo todo esto, va a ser otra la lectura y otra la interpretación. Y realmente, en este caso sí que está de adorno el tema de que sea ciencia ficción, es lo que menos importa. Y es, bueno, como hicieron muchos, no solamente escritores, sino también cantantes, artistas, disfrazaban su denuncia y sus reclamos a través de fantasía, ciencia ficción, canciones infantiles, como es el caso de Marianela Walsh, porque claro, para los que censuraban pasaba de largo, no se daban cuenta. Así que bueno, cuánto valor que tienen, más allá del tema de lo que estoy leyendo, de si me gustan o no me gustan las historias, sino como valor para nosotros como argentinos en cuanto a nuestra memoria. El siguiente libro que terminé durante el mes de mayo fue una relectura, en realidad. Estoy hablando de El Congreso de Futurología del escritor polaco Stanisław Lem. Bueno, ¿qué pasó con este libro? Yo lo leí cuando era muy chica, tendría 17, 18 años. El recuerdo que tenía es que no me había gustado nada y que no había entendido nada. Y después dejé en stand-by a este escritor durante mucho tiempo porque no había sido una buena experiencia. Encima, como lo verán, es cortito, es casi como un relato extenso y se me había hecho muy largo, bueno. Después leí Solaris, que me encantó. Es uno de los libros que más me ha gustado que leí durante el año pasado. Entonces, después de estos altibajos que tuve en mayo, dije, bueno, ¿por qué no releer a Lem? Muy probablemente es que yo era chica y no lo entendí. Y la verdad que tenía razón. Yo tengo que viajar con la máquina del tiempo y verme a mí desde chiquita, darme una pequeña bofetada y decirme, no seas idiota, no entendés nada, deja ese libro, ya lo vas a entender cuando tengas unos 20 años más. Y realmente fue así. Me encontré una maravilla de historia. Yo sé que esto no es para todo público también, o sea, realmente este libro entiendo que haya gente que lo lea y le parezca insufrible y espantoso, porque es un libro muy delirante. Estamos ante una faceta de Lem que es la faceta satírica, irónica, sarcástica, humorística, pero desopilante sobre todo. Entonces, claro, es muy psicodélico. Si uno no se deja llevar, digamos, por lo que él te va planteando, sin preguntarse muchas cosas, o sea, no confía en que él te va a llevar por algún lugar interesante, se va a hacer muy resistente toda la lectura, porque plantea un congreso de futurólogos que son son científicos que son capaces de predecir qué es lo que va a pasar en el futuro dependiendo de bases científicas o estudios científicos y tratar, bueno, de mejorar si vamos a ir para un mal lado o no. Y el protagonista, después yo me enteré que es un protagonista que comparte en otras novelas, que es Ilion Tichy, que es un viajero espacial. Acá es lo de menos que sea viajero espacial o no, porque realmente no te habla de viajes espaciales, sino de este lugar concreto, este congreso. En medio del congreso hay una revuelta civil y para sofocar esta revuelta civil los militares utilizan unas bombas que llaman vampas, que tienen psicotrópicos y que significan bombas de amor al prójimo, que justamente lo que hacen es cambiar la química cerebral
a través de psicotrópicos y que las personas empecemos por las alucinaciones, que sería lo más básico, pero sobre todo este instinto de estar bien con el otro y de equilibrio y bueno, y de no querer pelear ni de no querer llegar a la guerra. El problema es que todos los que están dentro del Congreso también son bombardeados. Y entonces, a partir de ese momento, todo lo que uno ve a través de los ojos del personaje, Ilion Tichy, no se pueden creer. Porque, claro, él todo el tiempo está alucinando. Entonces, la realidad que él vive no es la verdadera realidad. Pero como él tampoco puede darse cuenta ni puede discernir si lo que ve es cierto o no, entonces nosotros entramos en el viaje de delirio que entra él. Y esto es lo que yo digo que es muy psicodélico. Hay una parte como central del libro que realmente no tiene ningún sentido y que uno tiene que dejarse llevar y dejarse fluir y disfrutar porque realmente es que está muy bien escrito y es muy gracioso y es muy entretenido, pero después, una vez pasando esas aguas de la locura, empieza la verdadera historia y nos encontramos con el Stanislav Lem de Solaris, que es un escritor que nos engaña absolutamente porque habla de tantas cosas y trata tantos temas que son totalmente abiertos y que ya derivan absolutamente de la historia central, que la historia central ya llega a un punto en que queda desfigurada y ya no importa, porque lo que importa es todo lo que te cuenta Lem con respecto a la psicología del ser humano, y se nota que es psicólogo, a la demografía, a los problemas con respecto a la manipulación. Hay una crítica enorme con respecto a la farmacopenia y cómo nos manipulan a través de las pastillas que nos dan para hacernos sentir mejor, que el verdadero poder en realidad es el poder de la manipulación, que puede ser a través de los medios de información, que puede ser a través, por ejemplo, en este caso, de pastillas recetadas. Hace mucha alusión a todo lo que ya se trata en Un Mundo Feliz, en lo que se trata en Fahrenheit también, en lo que trata Ubik de Philip K. Dick. Son temas que indudablemente a estos autores les preocupaban porque la manipulación desde los gobiernos o desde un sistema autoritario, bueno, existió en muchos focos durante el siglo XX. Pero, por otro lado, también hace mucho hincapié en los perfiles psicológicos de los seres humanos. Y otra vez nos encontramos un poco como en Solaris, el hecho de la yuxtaposición entre la realidad y lo que nosotros consideramos realidad. Porque todo lo que pasa por nuestra percepción, el cerebro lo codifica como real. Entonces, ¿hasta qué punto podemos decir, bueno, esto es real? O sea, ¿en qué nos basamos para darnos cuenta que es real? Si lo que observamos nosotros lo estamos decodificando como cierto. Y eso para mí es muy interesante y es un tema indudablemente que sigue tratando Lem a lo largo de sus libros. Por otro lado, Lem mismo conocía mucho el uso de los psicotrópicos y mucho el uso de las drogas para manipular o para cambiar o para modificar conducta humana, porque él trabajó en un psiquiátrico durante mucho tiempo, así que sabe también de lo que habla. Y además de eso toca otros muchos temas, como el tema del crecimiento demográfico, hasta qué punto vamos a poder sustentarlo desde la economía, desde la misma, de los recursos primarios que podemos llegar a tener para poder sostener que haya tantísima población, cuáles van a ser las soluciones que se van a dar para eso. Todo con un humor desternillante, sumamente satírico y que realmente no puedes parar de reír mientras lo lees. Y otra cosa que me pareció interesantísima es que habla sobre el lenguaje, algo en lo que estamos todo el tiempo en este momento poniendo foco. Y existen para él unos como futurólogos justamente, que le llaman de otra manera que ahora no me acuerdo, que también pueden predecir qué va a pasar a futuro dependiendo de cómo se vaya a usar el idioma. Entonces predicen también qué palabras pueden aparecer. Él da un ejemplo muy característico, que es, por ejemplo, la palabra robot. Que si uno se fuera con la máquina del tiempo y le dijera robot a una persona del medioevo, se te quedaría mirando diciendo de qué estás hablando. Que si le decís un hombre mecánico, podría entenderlo de otra manera. Cómo la evolución del lenguaje va acompañando los cambios sociales. Y cuanto más rápidos son esos cambios, más rápida es la evolución del lenguaje. Por lo tanto, hay una parte del libro en donde él justamente utiliza palabras inventadas y mezclas de palabras haciendo alusión a otras, que es un delirio. Y es graciosísimo, a mí me encantó.
Pero entiendo que, bueno, haya gente que no le pueda gustar esto. Pero es que me pareció tan interesante porque es algo que estamos hablando tanto en este momento con el tema del cambio del idioma. Y él también habla mucho de cómo se puede manipular a través del cambio del idioma y cómo podemos tratar de imponer un tipo de sociedad mediante cierta utilización del lenguaje. Y voy a leer una frase particular que la rescaté porque me encantó, que tiene que ver con esto. El ser humano es capaz de aprehender solo lo que puede comprender. Puede comprender solo lo que es posible de ser dicho. Lo no dicho no es aprehendido. Cierro con esta frase maravillosa que, como verán, les da una idea de todo lo que se trata en este librito y todo lo que podemos aprovechar de su lectura al mismo tiempo de una postura en escena que realmente es de lo más desopilante. El siguiente libro que terminé de leer, y este es el penúltimo, fue Planos Paralelos de Ursula K. Le Guin, o Le Guin, o Le Guin, como le queramos decir, escritora estadounidense. Un libro que yo no había leído, de los pocos que no he leído de esta autora, que, como sabrán, es una de mis autoras preferidas, y que trata sobre personas que tienen la posibilidad de viajar astralmente a planos de existencia paralelos cuando tienen que esperar durante mucho tiempo en los aeropuertos. Está el aburrimiento de la espera de un pasaje de avión a otro o por lo que sea que uno está estancado en un aeropuerto, que si uno medita lo suficiente se puede ir a otros mundos. Empieza siendo una sátira realmente, como verán por el argumento, pero después son también relatos, son historias que también ponen como protagonista a la misma Úrsula, un poco parecido a lo de Angélica Gordillo en Trafalgar, no por algo eran muy amigas ellas dos. Ella es la que hace estos viajes paralelos, pero también la que le cuentan viajes y entonces los vas registrando. Y entonces cada relato te cuenta sobre un mundo en específico y cuáles son las características de este mundo y qué cosas extrañas nos podemos encontrar. El libro empieza siendo muy entretenido, muy en el estilo de Ursula Le Guin, que utiliza totalmente como excusa el género para hablar de problemas que para ella son muy importantes, como es todo lo que tiene que ver con la sociología, con la antropología, con lo humanístico, y con muy bien escrito, bueno, en una zona de confort para mí, ¿no? Pero a lo largo del desarrollo del libro se me fue estancando y se me fue haciendo muy, muy denso y aburrido, porque termina siendo casi un estudio antropológico, como si uno estuviera leyendo no ficción, por más de que te lo plantee en un mundo distinto al nuestro y que las especies sean diferentes o las costumbres muy distintas derivado de cómo es la especie, lo que uno quiera, o sea, por más de que sea imaginario, digamos, el escenario, finalmente la reconstrucción que ella hace es totalmente antropológica, se nota que bebe de sus raíces también ella. Y llega un punto en que realmente me pareció totalmente aburrido, no me interesaba, ¿no? Porque son análisis sobre cómo viven y por qué es que llegaron a tener una sociedad X y cuáles son las costumbres y el idioma y cómo evolucionó el idioma y qué significa ciertas cosas en las traducciones para nuestro idioma particular o en nuestra decodificación de lo que significa tal palabra para acá y para allá. Por qué comen lo que comen, bueno, realmente un estudio antropológico. Me hizo acordar un poco a lo que me pasó con este otro libro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Viajero de las Estrellas o... bueno, algo por el estilo. Ya voy a dejar acá de este lado la portada, que me pasó lo mismo, o sea, después de varias descripciones de distintos lugares y distintas planetas, especies, sociedades, política, economía, etcétera, ya llegó un punto en que no le encontré el qué. O sea, sí está bien, me describiste de esto, pero ¿para qué? Simplemente por mera descripción, por el mero hecho de largar la imaginación y pensar cómo podría ser una sociedad muy distinta a la nuestra, pero sin ningún otro motivo. Así que realmente desconecté muchísimo con el libro. Entiendo que está muy bien escrito. Acá estamos otra vez con lo objetivo versus lo subjetivo. Objetivamente es un libro impecable, como cualquier cosa que haya escrito Ursula Le Guin, y está perfectamente hecho, pero subjetivamente a mí realmente no me gustó, no pude conectar con ella, y me pasa bastante, y eso me asusta, con la última época de Le Guin. Las últimas cosas que escribió Le Guin a mí no me llegan, lo mismo me pasó con La Viña, por ejemplo, y me da mucha pena porque es una autora que a mí me gusta mucho, entonces no poder encontrarme nuevamente con ella me hace un poco de ruido, pero bueno, así fue esta experiencia. El último libro que leí en mayo fue gracias a una charla con Euge y con Pau,
que por supuesto dejo sus canales, Libro Más Cerca y Bajo el Olmo, por si no los conocen, por supuesto que vayan a visitarlas, que me decían que tenía que leer este libro porque seguramente me iba a gustar, que a ellas les había encantado y que era muy de mi estilo. Y yo lo tenía en pendientes hacía mucho tiempo, así que ese fue como el empujoncito para poder hacerlo. Y es La Invención de Morel, del escritor argentino Adolfo Bioy Casares. Este libro se enmarca dentro de la ciencia ficción, podría ser también distopía, tiene mucho de fantasía también, pero lo más importante es el misterio que rodea la historia, que lo que tiene interesante es no saber muy bien de qué se trata antes de empezar a leerlo, porque es un libro muy corto y porque además es bueno ir leyéndolo como te lo propone Bioy Casares, ir entendiendo muy de a poco lo que está sucediendo o no entendiendo y que al final en el cierre todo cobre un sentido. Es la historia de un hombre que vive en una isla, solo, una isla que está deshabitada, y que un buen día se despierta y encuentra que existen otros habitantes, que además estos habitantes tienen comportamientos muy extraños. Y eso es todo lo que voy a decir. A lo largo del libro, que se lee de forma adictiva realmente, porque uno necesita saber qué es lo que sucede, se van planteando situaciones que llega un punto que como uno las vive a través del personaje del protagonista, empieza a pensar si no ha perdido la cordura. Porque son situaciones que realmente no tienen ningún sentido ni explicación y que incluso hay momentos en que uno empieza a pensar si ese personaje realmente está viendo la realidad como realmente es, ¿no? O está loco o algo pasa porque no puedes entender ni darle una explicación a las situaciones que él vive. Lo mismo le va pasando al personaje, o sea, uno va entrando en esa duda sobre su propia cordura junto con él. Finalmente, el personaje descubre qué es lo que sucede y la explicación es perfecta. Y esto es lo que tiene de maravilloso La Invención de Morel, que Bioy Casares no te deja un solo cabo suelto. Al contrario del primer libro del que hablé, acá se explica perfectamente y coherentemente, a pesar de que la explicación sea de ciencia ficción o de fantasía, todo lo que estuviste leyendo previamente y todo encaja, es como un enorme rompecabezas al que uno le pone la pieza final y entonces se entiende lo que estuvo armando. Es realmente un trabajo de relojería, es espectacular. Eso mismo lo dice Borges al principio, que como siempre yo leo los prólogos al final, y dice exactamente esto que uno siente, que es la maestría con la que trabaja Bioy Casares el desarrollo de la historia en cuanto al cierre, que hace que uno quiera releerlo, porque le va a dar un sentido aún mayor a todo ese misterio de todas esas cosas raras que fue percibiendo a lo largo de la lectura y que no fue entendiendo. Más allá de eso, digamos, es muy interesante lo que Bioy Casares te habla derivado de la historia, que tiene que ver con el ser humano como con esa necesidad de la trascendencia, de trascender no solo físicamente, sino también espiritualmente, esa búsqueda que tenemos de subsistir, el miedo a la muerte, el amor como palabra que abarca todo, si el amor puede ser unilateral, si hace falta de un ida y vuelta, del amor platónico, de las relaciones humanas y de todo lo que nos hace seres humanos completos. Es muy interesante, es un libro que tiene varias lecturas y varias capas y que se lo ha criticado porque pienso que la gente que lo ha criticado se ha quedado en la superficie de lo que pasa en el libro. Que es factible quedarse en la superficie porque, claro, uno lo que quiere es descubrir el misterio y al final cuando te develan el misterio puedes quedarte solo con eso y no con todas esas otras capas que trata Bioy Casares de forma muy sutil. Además es un libro que está impecablemente escrito, eso no hay nada que decir. Bueno, y llegamos al final, pero no tan final porque viene el sorteo, que en este caso va a ser el libro que lea durante el mes de julio. Julio, sí, porque esto lo estoy grabando a finales de junio. Así que acá está la lectura que próximamente me deparará el destino. Todas las lecturas que ustedes me recomiendan, que son muchísimas. La latita pobrecita ya casi no da abasto. Pero que se los agradezco porque siempre son lecturas impresionantes y son libros que además en su mayoría no conozco. Los que están en la latita justamente son los que no conozco. Así que bueno, veremos qué sucede. Voy a tratar de mezclar lejos del micrófono para no matarles los oídos. Voy a mostrar que estoy sacando el papelito de la latita y no me lo invento, no lo tengo aparte. Este es el papelito que salió. Veremos qué es esto. Bueno, no recuerdo quién me lo recomendó.
No recuerdo tampoco el libro y no tengo anotado acá el autor, pero la única pista que voy a decir es que el título está en latín. Es la única pista que voy a decir. Ya después también va a ser una curiosidad para mí, porque voy a encontrar de qué se trata este libro cuando vaya a ver en la listita el argumento. Bueno, ya después diré, cuando lo lea, de qué se trata. Hasta aquí hemos llegado, espero que les haya gustado, que no se hayan aburrido o muerto por el camino. Como en mi caso, ya tengo la garganta que no da para más. Y que bueno, que por supuesto me comenten todo lo que quieran, que me acompañen, que sigan participando siempre con sus comentarios que me encantan. Y nos estamos viendo en el viaje que viene.